Hola, hola hermanitos queridos. Hoy en este día precioso del 2024 voy a grabar un video muy especial. Comenzamos este año con un tema muy bonito. El tema de hoy será el anticristo. Vamos a ver ese tema, a ver qué nos dice el tema del anticristo. Vamos a comenzar este año 2024 con el tema del anticristo. Vamos a hacer una pequeñita oración para poder comenzar, así que sea Dios mismo quien nos ilumine, quien nos dé la gracia de poder entender su mensaje. Por eso siempre es bueno hacer una oración. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en este momento te queremos pedir, Señor, que nos des esa gracia y sabiduría para poder entender tu santo mensaje. Este mensaje que quieres que escuchemos hoy en este día precioso. Queremos hablar un poco, Señor, acerca del anticristo, como tú lo has revelado. Por eso en cada corazón, en este día te pido que lo ilumines, para que así podamos entender cada una de las palabras que tú nos digas. Por eso, en tus santas y preciosas manos encomiendo mi espíritu y a aquellos también que van a observar este video, que se puedan fortalecer y recibir ese rayito de luz, y así podamos entender tu palabra. Y a ti, Virgencita Santa, que eres nuestra Madre y Reina, ruega por nosotros para que podamos estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. Todo lo pedimos y ofrecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí ya listo y preparado para este bello tema del anticristo, un tema de los que ya tengo días queriendo grabarlo, porque es un tema muy interesante, un tema que a muchos les gustará, un tema muy bello. Y como siempre digo, aquí tengo una pizarra para poder ir escribiendo cada una de las citas que voy a dar, y así no se nos olviden las citas bíblicas. Usted en casita, como siempre le he dicho, agarre su papel y lápiz y vaya haciendo nota, vaya apuntando las citas bíblicas para que no se le olviden, y así un día pueda dar respuesta de su fe. Entonces, hoy me gustaría comenzar este tema maravilloso del anticristo con la primera cita que vamos a buscar. Es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en delante. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca del anticristo. Y me gustaría comenzar con esa cita para referirme a que el anticristo es aquel que está en contra de la doctrina de Cristo, está en contra de Cristo. Y así podemos ir descubriendo quién es el anticristo o qué es el anticristo. Por eso voy a comenzar con esta cita de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en delante. Vamos a comenzar aquí. Voy a hacer una rayita aquí para poder dividir el capítulo del versículo. Capítulo 4 del versículo 1 en delante. Vamos a ver qué nos dice. Dice Timoteo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El anticristo es el que trae otra doctrina que no es la de Cristo. Es estar en contra de Cristo. Porque si usted predica la doctrina de Cristo, no está en contra de Él.
Entonces nos comienza a decir que el anticristo trae diferente doctrina. El Espíritu dice claramente, el Espíritu es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Algunas personas van a renegar de la fe, dice San Pablo. Pues en este momento podemos ver cuánta gente ha renegado de la fe. Y al renegar de la fe, usted abandona la fe que tenía antes para cambiarla por otra. Es decir, la fe nuestra es que a través del ministro de Dios usted recibe el perdón de los pecados. Bueno, eso lo cree como católico, pero ¿qué tal si se mete a pentecostal, un evangélico? Ya no va a creer esto, ya va a creer otra cosa. Ya no va a tener la misma fe, va a tener la fe en que solo Jesús y nada más. Le cambiaron la fe. Entonces dice que hay gente que va a renegar de la fe. Y al renegar de la fe se entrega a otros espíritus que no son los de Dios, a los espíritus del demonio. Dios tiene espíritu, tiene sus espíritus, y también el diablo tiene sus espíritus engañadores. De manera que es bien claro el mensaje con Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya tenemos muchas doctrinas. Los testigos de Jehová tienen una doctrina. Los pentecostales tienen otra doctrina. Los adventistas tienen otra doctrina. Porque ellos se reúnen es el sábado, el domingo no. Esa es otra doctrina. Los mormones tienen otra doctrina. Los bautistas otra doctrina. Los católicos otra doctrina. Pero ¿cuál es la verdadera? Bueno, según la palabra de Dios, la de los católicos viene desde los apóstoles. De manera que para probarla se necesita ver qué iglesia viene desde los apóstoles. ¿Qué iglesia ha tenido esa jerarquía desde los apóstoles hasta el día de hoy? Porque si buscamos la jerarquía de los evangélicos, esa no lleva más de 500 años, porque comienzan con Martín Lutero. Y es ahí que dice que algunos, no todos, algunos renegarán de la fe que le entregó su abuela, la que le entregó su mamá. ¿Cuál fe? La fe de los católicos. Y hoy ya tiene otra fe diferente. Ahora tiene una fe que al morir lo van a enterrar y ahí se va a quedar enterrado hasta que venga Jesús. Esa es la fe de los evangélicos. La fe del católico no. La fe del católico es, se muere es la carne, pero más el espíritu vuela a Dios a entregar cuentas luego. Los evangélicos no. Se muere espíritu y carne, están enterrados ahí hasta que venga Jesús. Una fe muy distinta a la fe de nosotros. Por eso dice que habrán espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Doctrina diabólica, ¿por qué? Porque es una doctrina que viene con mentiras. Y al venir con mentiras, ¿de quién es esa doctrina? Del diablo. Porque Juan 8:44 dice, ustedes tienen por padre al diablo, porque ha sido un homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad.
Entonces, ¿en dónde ha permanecido el diablo? El diablo ha permanecido siempre en la mentira. Y al predicar una mentira, ya eso es doctrina diabólica. Algo que no viene de Dios, viene del diablo. Entonces, con esta cita de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en delante, que se puede poner hasta el versículo 3, le pueden poner el 2 y el 3 para que así no se les olvide. Ahora, como ya vimos que es con la doctrina, la doctrina que trae el anticristo es en contra la doctrina de Dios. Por eso hoy vamos a ver cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Vamos a buscar a Primera de Juan 2, 18. Dice San Juan, vamos a apuntarla para que no se nos olvide. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan viene a decir que el anticristo ya está entre nosotros. Y fácil de reconocerlo, porque comienza diciendo, hijitos míos, es la última hora. Sí, ya estamos en la última hora. Estamos en la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Ciertamente que sí. Hemos oído decir que iba a venir un anticristo. Y ya los hermanos separados lo identificaron. Ellos dicen es el Papa. El anticristo es el Papa. Pero fíjese cómo contradice esa doctrina. Porque dice, ¿han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Son muchos. O sea que no es uno, son muchos los anticristos los que han aparecido. Si fuera el Papa, diría, aparecerá un anticristo. Pero no, dice, ¿han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Ya nos damos cuenta que es la última hora. El anticristo ya está. Y son muchos. Vamos a ver quiénes son. Salieron de entre nosotros. ¿De dónde salió el anticristo? De entre nosotros. A ver, ¿en qué año se metió a evangélico el Papa? Esa es una pregunta buena. ¿En qué año se metió a evangélico el Papa? ¿O de qué secta protestante salió el Papa? Porque salió de entre nosotros el anticristo. ¿Era mormón? ¿Era testigo de Jehová? ¿Era luterano? No. La iglesia
Católica ha tenido una jerarquía desde Pedro hasta el día de hoy. Si puedes buscar en la historia, comienza con Pedro. Luego, Lino, siguiente papa. Luego creo que es Clemente. Y ahí viene para atrás toda la línea de papas que han existido hasta el día de hoy. No ha habido un año donde no haya ese papa, ese jefe, ese guía, como lo quiera llamar. De manera que el papa no ha salido de los evangélicos. De lo contrario, los evangélicos salieron de entre nosotros. Pregunto, ¿a qué religión pertenecía Martín Lutero? A la Iglesia Católica. Él era un sacerdote, un monje de allá de Alemania, un sacerdote alemán. ¿De dónde salió? De entre nosotros. ¿En qué se convirtió? ¿En cristiano? No, él era cristiano. Cuando uno se sale, ya no es cristiano. La Biblia dice que pasa a ser anticristo, porque está en contra de la doctrina de Cristo. Martín Lutero predicó que solo la fe. Eso no lo dice la Biblia, que solo por la fe somos salvos. Eso no lo dice, que solo por la fe sola. O solo por la escritura. Tampoco. Eso lo predicó Martín Lutero. Eso es estar en contra de Cristo. De manera que los anticristos salieron de entre nosotros. Eran católicos y se metieron a protestantes. Hasta el día de hoy podemos ver cómo siguen saliéndose a una secta, a otra secta. Diario alguien se sale. Por capricho, porque le dijeron algo, porque no quería hacer las cosas como la iglesia manda. Pero es bien claro. Dice, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. En realidad, no eran verdaderos católicos, porque el verdadero católico no se sale de la iglesia de Cristo. El verdadero católico permanece en la iglesia de Cristo. Si mira problemas, ¿qué hace? Tiene que trabajar para que se solucionen los problemas en la iglesia. No se debe de salir, porque ¿a dónde se va? Otra iglesia verdadera no hay. Jesús dejó una sola verdadera. No dijo dejo 5, no dijo 6, 10, miles. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido verdaderos católicos, hubieran permanecido en la iglesia católica, no se salen. Pues yo conozco a muchos, que no voy a decir nombres, que eran de los nuestros, eran católicos, y por cualquier cosa que vieron o por cualquier capricho, se fueron. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. De entre nosotros. De ahí salen los anticristos. ¿Qué era Casiodoro de Reina? Católico. ¿Qué era Cipriano de Valera? Católico. Hombres católicos religiosos. ¿Qué era Enrique VIII? Un católico de un puesto muy alto en la iglesia católica. Y se sale y forma su propia congregación, que hoy se conoce como la iglesia anglicana allá en Inglaterra. Y aquí en Estados Unidos no la llaman anglicana, la llaman episcopal, que es la misma, nada más no le quieren dar nombre de anglicana. Pero él formó su propia agrupación, que hoy se llama la iglesia anglicana, que era católico. Por un capricho que el Papa no le cumplió, que quería volverse a casar, se puso bravo y dijo, no, pues yo formo mi propia agrupación y ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Él ya estaba casado y se quería volver a casar. Entonces,
Por caprichitos nos vamos, por caprichitos dejamos la fe que nos han dado. Por eso es bien claro, ¿de a dónde salieron los anticristos? De la Iglesia Católica. De modo que yo ahorita como católico, si abandono la Iglesia de Cristo, ¿qué paso a hacer? Anticristo. Me meto a mormón, me meto a testigo de Jehová, me meto a adventista, a metodista, a pentecostal, a la que me meta. Esa no es la Iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del pastor que la fundó. Y no dice que paso a ser cristiano, paso a ser anticristo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Así se pone de manifiesto que no todos son verdaderos católicos. No. ¿Por qué? Porque muchos andan en la sinvergüenzada, andan haciendo y deshaciendo, y como no conocen de Biblia, ni tampoco se dejan enseñar, ni la leen en casa, ni van a misa, ¿cómo van a conocer la fe? ¿Cómo van a conocer la doctrina de la Iglesia Católica? Aunque se llame católico, si no estudia o no va a que le enseñen, ni va a misa, ¿cómo conocerá la doctrina de nosotros? Y cuando le sale cualquier mentiroso por ahí con Biblia en mano, le predica, ahí sí se convierte. ¿Por qué? Por ignorante, por no haberse formado, por no haber hecho un esfuerzo de conocer su doctrina. Por eso se van, por la ignorancia. Así hay muchos que se han ido. ¿Por qué? Por la ignorancia. Nunca conocieron de la enseñanza de la iglesia, y vino un mentiroso con Biblia en mano llamado pastor, los engañó y se fueron con ellos. Y así se siguen yendo muchos por no formarse, porque ¿qué? Nos interesa es trabajar. Eso sí, para lo terrenal trabajamos doble. Para lo espiritual, nada. Para lo espiritual, y es lo que importa lo espiritual, pero no trabajamos para eso. Si a un caso le dediquemos 1 hora al domingo, y eso es todavía yendo a dormir a la casa de Dios. Sale de la casa de Dios y no se acuerda ni siquiera de qué era el Evangelio, ni siquiera del principio del Evangelio, nada. Entonces, por esa razón, no somos verdaderos católicos. Aquí está escrito, así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Aunque se llame católico, no es de los nuestros. Es nomás un nombre. Es ponerse la camisa con el nombre que diga católico, apostólico. ¿Pero conoce la doctrina? No, nada. Le hacen una pregunta, no la contesta. ¿Cómo la va a contestar si no sabe? De manera que es claro, el anticristo es la persona que está en contra de la doctrina de Cristo, en contra de lo que la iglesia enseña. Ahorita usted cree, como católico, cree que la Virgen es virgen. Métase a mormón a ver si va a creer que la Virgen es virgen. No, ya no. Métase a adventista a ver si va a creer eso. No. Y eso se ha enseñado desde los apóstoles. ¿Quién lo enseñó eso? San Lucas. ¿Quién lo enseñó eso? Isaías. ¿Quién enseñó eso? San Juan. Ellos lo predicaron, que era virgen, que es virgen. Pero al abandonar la iglesia de Cristo, ya no lo va a creer. ¿Qué pasa a ser? Anticristo. Pero el evangelista es bien claro. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. El verdadero católico no se sale. El verdadero católico permanece. Si mira errores en la iglesia, trata de que se solucionen.
desde adentro, no desde afuera, como Martín Lutero lo quiso hacer, o más bien lo hizo. ¿Vio errores en la iglesia? Sí, sí habían errores, pero se sale. Él no debía de haberse salido, él debía haberse quedado y luchado para que los errores desaparecieran, como lo hicieron muchos y lo siguen haciendo. Hay tanto testimonio de santos hombres de Dios que han luchado por evitar los errores de la iglesia. Y cuando ya hay error, hay tanta gente luchando para que se desvanezca, para que desaparezca el error. No es que porque hay errores me salgo, no. Porque falló el sacerdote, yo me debo de salir. No, ¿yo por qué? ¿A dónde me voy? Eso dijo Pedro, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde me voy? ¿Con los evangélicos? ¿Me voy con los mormones? No, Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna y lo que tú digas, así es. Ese es el verdadero católico, el que no abandona la fe, el que se queda ahí cuando mira un problema en la iglesia, cuando mira que alguien falla. Sí, a ver, si yo fallo, ¿se van a ir ustedes de católicos? No, no, es igual como que falla el sacerdote, es igual como que falla el papa. Es un humano, puede fallar, claro que sí, es un humano. De manera que, porque alguien falle, no puedo decir, puesto que fallaron estos, me salgo. ¿A poco tiene garantía que metiéndose testigos de Jehová no van a fallar allá? ¿No van a fallar los mormones? ¿No van a fallar los adventistas? ¿No van a fallar en cualquier secta protestante? Sí fallan. No hay un lugar donde no se falle. Todos los lugares encontrará problemas. Comenzando con los 12 apóstoles. ¿Qué era Judas? Un apóstol. ¿Falló? Claro. ¿Y por eso se fueron los demás apóstoles? No. Y así han fallado muchos. ¿Falló Martín Lutero? Porque falló Martín Lutero, ¿yo debo de irme con Martín Lutero? No. No, si falló fue él saliéndose. Claro. De manera que el verdadero católico no se va ni amarrado. El que conoce la doctrina lucha por la iglesia. El que no, se va y comete un pecado que se llama apostasía, que es renegar de la fe. Eso es lo que decía 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Renegar de la fe es cometer un pecado de apostasía. De modo que si me salgo de católico y me meto a protestante, ¿qué paso a ser? Un apóstata, un anticristo. Ya no voy a dar la doctrina de Cristo, voy a dar lo que a mí me dé la regalada gana. Entonces, 1 de Juan 2:18, la pueden apuntar, el versículo 19 también. Ahora vamos a buscar otra cita bíblica. Hoy me gustaría irme a San Juan. Voy a irme me gustaría irme a San Mateo. Voy a buscar a San Mateo para ver que la doctrina, el que está en contra de la doctrina de Cristo es anticristo, como lo vimos con Timoteo. Ahora quiero verlo con San Mateo. San Mateo va a decirnos también que el que está en contra de la doctrina de Cristo es un anticristo. San Mateo capítulo 16, versículo 6. San Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Mateo 16, 6 hasta al versículo 12, hasta el 12, 16,
6 al 12. Mateo capítulo 16, versículos 6 al 12. Dice San Mateo 16, 6 al 12. Jesús les dijo: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo: es que no hemos traído panes. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando entre ustedes de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni se acuerdan de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogieron? Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está otra vez. El que está en contra de la doctrina de Cristo es un anticristo. Anti es en contra de. Los fariseos y saduceos no predicaban la doctrina de Cristo. Ellos tenían otra doctrina. No era la misma. Por eso Jesús les dice: cuídense de la doctrina de los fariseos y saduceos. Era diferente doctrina. Entonces sí se habla de doctrina. Versículo 11 dice: ¿Cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Los apóstoles, cuando Jesús les dice que se guarden de la levadura, inmediatamente ellos pensaron que se refería a la levadura de hacer pan, a los panes. No comprendieron que Jesús les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y saduceos. Por eso viene Jesús y les dice claramente de qué es. Él les dice, ¿cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron, ahí sí entendieron los apóstoles cuando ya les explicó claramente Jesús. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes. Claro, ellos habían entendido que se refería a la levadura de hacer pan. Pero cuando se explica Jesús, entienden que es de la doctrina que se tienen que cuidar. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Hermanito querido, hay que guardarse de esa levadura, que es la doctrina. Y no nos cuidamos nosotros de la doctrina. Pensamos que todo el que venga con Biblia debajo del brazo predicando, viene predicándome bien la palabra de Dios. No. Que yo lleve la Biblia debajo del brazo y predicando no quiere decir que yo lleve la verdad. La Biblia tiene o contiene la verdad, pero no quiere decir que porque yo la predique esa es la verdad, porque le puedo estar dando diferente significado. De manera que
el anticristo está en contra de la doctrina de Cristo. Por eso me gusta esta cita de Mateo. Ahora vamos a ver en San Lucas. Vamos a San Lucas, capítulo... No, primero me gustaría leer... primero vamos a leer a San Juan, capítulo 6, versículo 51. Y luego vamos a brincar al versículo 60 al 66. Vamos a leer a Juan primero, porque este es interesante. San Juan, Evangelio de San Juan. Juan capítulo 6, versículo 51. En delante. Usted le puede poner del 51 hasta el 66. Pero no lo voy a leer todo así corrido porque se me lleva mucho tiempo. Pero voy a resaltar las partes. Juan capítulo 6, versículo 51 en delante. Aquí nos va a mostrar San Juan cómo hay gente que está en contra de la doctrina de Cristo. Porque Jesús va a dar una enseñanza y hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, va a rechazar esta enseñanza que va a dar Jesús. Y es por eso que quiero leerla. Y dice Juan 6, 51 en delante. Voy a leer también el versículo 50. Dice, este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Comienza diciendo San Juan que nos va a dar un alimento y que ese alimento es su carne y su sangre. Pero hay discípulos de Jesucristo que no están de acuerdo con esa doctrina de comer su cuerpo y de beber su sangre. Hay muchos discípulos hasta el día de hoy que están en contra de esa doctrina, no la aceptan, están en contra de esa doctrina. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. Lo que le va a dar es su carne. No le va a dar símbolo. No le va a dar otra cosa. Le va a dar su carne. Por eso hay que ser creyente y no creyón. El creyente le cree a lo que Jesús dice. El creyón dice que eso significa. No. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Ahí vienen los anticristos. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahí están unos ya murmurando, diciendo, no, este está loco, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Se ponen a discutir, en vez de creerle, se ponen a discutir. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. Jesús les dijo, yo no estoy bromeando. Jesús les dijo, si no la comen y no la beben, no tienen vida en ustedes. Ahí está. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que no come no tiene vida. Vamos a ver el que come, porque están las dos partes, el que no come y el que sí come. En verdad les digo, si no comen, ese es el primer grupo.
Si no comen, los que no comen, no tienen vida eterna. El que come, ese es el otro grupo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Dos grupos. El que quiere comer la carne y el grupo que no quiere comer la carne. El que no la quiera comer, dice Jesús, no tiene vida eterna. Y ahí hay un grupito que son discípulos de Jesús y no quieren aceptar ese lenguaje, no quieren creer eso que Jesús les está predicando, de comer su cuerpo y beber su sangre. Ahora vamos a brincar al versículo 60 para seguir viendo que muchos de ellos, en vez de creerle, más bien se van. Dice Juan 6:60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, este es un lenguaje. Me equivoqué. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Eso sí es verdad. ¿Quién puede escuchar ese lenguaje? Hasta el día de hoy, solo los católicos lo escuchan. Los hermanos separados, lo siento, pero se les hace difícil creer esto. Ellos no creen en el cuerpo y la sangre de Cristo que se hace presente en la consagración. Cuando el sacerdote consagra ese pan, ya no es pan. Cuando consagra el vino, ya no es vino. Ya pasa a ser carne y sangre. Eso lo creemos nosotros los católicos. Porque quien lo dijo fue Jesús. Y ahorita les tengo que mostrar una vez más en otro pasaje de la Biblia, que es en San Lucas. Pero ahorita vamos a terminar aquí. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Les dice Jesús, la carne no sirve para nada. Y las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Por eso el católico le cree a la palabra de Dios. El católico no espera ver un pedazo de carne cuando le dan el cuerpo de Cristo, ¿no? De hecho, el ministro y el sacerdote le dice al que va a recibir el cuerpo de Cristo. Y si lo mira, usted no va a ver ahí un pedazo de carne, no va a ver una pierna, no va a ver un brazo, no va a ver nada. Usted va a ver es un pan. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que las palabras que él dijo eran espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso? Créanme que yo estoy ahí. Punto. Crean que yo estoy ahí y se acabó. Eso fue lo que no quisieron creer sus discípulos que anduvieron con él. Por eso muchos se fueron. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Los católicos? Sí. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Esos son los evangélicos. No creen. Pero hay algunos entre ustedes que no creen. Los hermanos separados, por mucho que leen la Biblia, no creen. Pero hay entre ustedes algunos que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy bien, muchos de sus discípulos se regresaron, se fueron, ya no quisieron seguir a Jesús por el discurso que les comenzó a dar del versículo 51 en delante. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, el que no coma, no. Y estos, en vez de creerle, mejor se fueron. Eso es lo que hacen hoy las personas que no le quieren creer a la palabra de Dios. En vez de quedarse, se van donde les prediquen lo que quieren oír, para ahí se van. Yo, como católico, hasta el día de hoy me siento enriquecido de ser católico, enriquecido de estar en la iglesia que tiene todo, no falta nada. Ahí tengo el alimento que Dios ha dejado para que yo tenga vida eterna. Por eso voy a recalcarlo una vez más en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, antes de Jesús morir en la última cena. Vamos a ver ya en los últimos momentos de Jesús, de su vida aquí en la tierra, a ver si les dice, no, si eso era una parábola, no se la crean, eso era nomás que yo estaba ese día ahí medio enojado y quería que se fueran varios. No, lo va a reafirmar otra vez que hay que comerlo y que hay que beberlo. San Lucas 22, 19. Vamos a ponerlo aquí. Lucas capítulo 22, versículo 19. Ahí nos acaba de reafirmar Jesús que no estaba bromeando, que no era mentira. Lucas 22, 19. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí una vez más lo reafirma el mismo Jesús, diciendo, coman y beban. Y les muestra y les dice, esto es mi carne. Fíjese, cómo les muestra pan. Y él dice, esto es mi carne. ¿Cómo, Señor, que esa es tu carne? Si estás vivo. ¿Cómo es eso que es tu carne y estás vivo? Estás aquí, ¿cómo te vamos a comer si estás vivo? Pero eso se llama creerle a lo que Jesús dice. Porque Él es Dios y Él puede hacerlo todo. Porque si no lo puede hacer todo, entonces sería un Dios chiquito, un Dios que puede hacer ciertas cosas y no puede hacer más. Hay que acordarse que el mismo Juan dice, Juan capítulo 1, versículo 14, y dice, y la palabra se hizo carne. ¿Cómo la ve? Juan 1, 14, y la palabra se hizo carne. ¿Puede hacerse carne? Sí.
¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Se hizo carne, siendo un ser espiritual, siendo un Dios todo esplendoroso que no lo podemos ver porque no seguimos con vida. Viene, se encarna en una mujer, nace como hombre encarnado, se hizo carne, porque en el Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Y dice en el 14: y la palabra se hizo carne. Bueno, si se hizo carne, ¿será que Él no se puede dar en alimento para nosotros? Claro que sí, si Él es Dios, Él lo puede. Por eso la palabra dice allá en San Juan 1:29, creo que es, Juan 1:29, donde dice Juan Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero comían los israelitas en la Pascua, ellos comían el Cordero de Dios, era un animal. Pero luego cuando Jesús viene, Juan el Bautista dice: aquí está el nuevo Cordero, ahí viene el nuevo Cordero. Ah, entonces sí hay que comerlo, porque es el nuevo Cordero Pascual, es el nuevo pan, el nuevo Cordero. Así como lo comían allá en el antiguo, hoy lo comemos en el nuevo. El nuevo Cordero de nosotros es Cristo. Por eso Él se hizo carne, para que lo comiéramos. Y el que no cree esto, ¿qué pasa a ser? Un anticristo. ¿Por qué? Porque se opone a la doctrina de Cristo. ¡Ah, qué maravilla! Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Por eso dice que es su carne y es su sangre, que hay que comerla y hay que beberla. Antes de que me vaya a ir a otro pasaje, quiero reafirmarlo con los corintios, a ver qué Pablo dice, si era que era símbolo o era una galleta. En los Corintios, 1 Corintios 11, 26 y 27 y 28, voy a leer esa partecita para ver que sí hay gente que está en contra de la doctrina y no quiere creer. 1 Corintios 11, 26, comienza el 23, pero no puedo leer todo eso por razones de tiempo y necesito de avanzar con este tema del anticristo. 1 Corintios 11, 26 en delante. No la voy a escribir, pero ustedes la pueden poner en su casita. 1 Corintios 11, 26 al 28. Dice: pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Al comer el cuerpo y la sangre del Señor, indignamente, estamos en problemas serios. Lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo, será culpable. A ver, ¿culpable de qué? Será reo, en otras traducciones dice culpable, es igual, reo o culpable es igual. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí vio, hermanito querido? Que no es pan como usted creía. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpable de la sangre y de la carne del Señor. Será culpable. Es decir, usted no puede recibir el cuerpo de Cristo en pecado. Si está arrejuntado con una mujer, está
viviendo en pecado, no puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Eso es estar indignamente. Embriagado, no puede ir a la casa de Dios y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo embriagado. Eso es recibirlo indignamente. Viene de robar, va a que le den el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Si usted come y bebe sin descubrir que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, se come su propia condenación. Por eso quiere gran cuidado ir a recibir el cuerpo de Cristo. Hay que examinarse cómo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo en pecado de la mentira? ¿En pecado del robo? ¿En pecado de la embriaguez? ¿En pecado de fornicación? ¿De adulterio? Me debo de examinar. Porque no voy a recibir pan. No voy a recibir vino. Voy a recibir cuerpo y sangre. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin descubrir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Entonces sí. Y el anticristo dice, no, esa es una galleta. ¿Sí ve por qué venía este pasaje bíblico? Para reafirmarle que el anticristo está en contra de la doctrina de Cristo. ¿Qué dicen los evangélicos? No, esa es una galleta, no, esa es una hostia, eso es una oblea, ese es jugo de uva. Antes de consagrar, sí. Antes de la consagración, sí. Sí es cualquier vino, sí es cualquier pan. Es un pan ácimo, un pan sin levadura, que después de consagrado pasa a ser carne, como lo dice Pablo, como lo dice Lucas, como lo dice Juan. Lo leía para ver que el anticristo está en contra de la doctrina de Cristo. De modo que si usted escucha decir, es que esa es una galleta, eso es jugo de uva, usted diga, este es del que habla San Juan, el anticristo. Por eso vámonos a leer a Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, para continuar con el anticristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Gálatas 1, 6 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Dice, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren el anticristo clarito aquí también está claro, porque comienza diciendo, me maravillo. ¿Sabe qué significa me maravillo? Me sorprende, estoy sorprendido. ¿Sorprendido de qué? Me sorprende de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. Está diciendo Pablo, me sorprende
que los llamó a ustedes, Dios los llamó, Jesús, con este evangelio que Él nos ha predicado. Y se han ido para recibir otro evangelio. El que tiene otra doctrina, otro evangelio, es un anticristo. ¿Por qué? Porque se sale de la doctrina de Cristo para que le den otra doctrina. Y mire, qué claro. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio, para recibir otro evangelio. Y dice bien claro, no que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, dice Pablo. Solo es que hay unas gentes que están queriendo deformar el evangelio de Cristo. No es que haya otro, dice, no, es el mismo. Simple y sencillamente que hay otras personas que quieren deformar el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo deforman? Bueno, lo deforman cuando predican que Jesús no dijo que era su cuerpo y era su sangre. Ellos dicen, no, Él quiso decir que era un símbolo. No, Él no quiso decir que era símbolo. Él dijo, es mi carne, es mi sangre. Si hubiera dicho símbolo, o esto significa mi carne, o esto significa mi sangre, Él lo hubiera dicho claro. Pero lo dijo tan claro que aún viendo a sus discípulos irse, no les dijo, hey, espérense, que era una broma, calmados, eso era tantito nomás para probarlos, a ver si estaban de acuerdo conmigo. No, más bien le dijo a sus apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? Es cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿A los mormones? No. ¿A quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está diciendo, Señor, yo no entiendo nada. Yo nomás creo a lo que tú dices. Si tú dices que en ese pan estás, ahí estás. Si tú dices que estás en ese vino, ahí estás. Yo la pura verdad no entiendo nada. Pero, Señor, como usted diga, así es. Así soy yo. Nomás digo, Señor, mande. Usted dice que ahí está y punto. ¿Qué me pongo a discutirle? No, es que usted no está ahí. No, ¿qué cuento? Él me dice que ahí está y ahí está. El anticristo dice, no, es mentira. ¿Usted cómo va a estar ahí? No es que aquí lo estoy viendo parado. Claro, se pone a discutir, se pone a echar a andar la memoria con muchas cosas. El que le cree a Cristo, no. Ese dice, como Pedro, Señor, yo no miro nada, no entiendo nada, pero si tú lo dices, ni modo. Otro detalle bonito es en las bodas de Caná. Acuérdese que allá convirtió Jesús el agua en vino. Una agua normal, un agua sin sabor, un agua pura. Jesús la convirtió en el mejor vino, en el vino más exquisito, de manera que el encargado va a Jesús y al novio de la boda y le dice, ¿cómo tú has hecho esto? Que normalmente se da el vino bueno primero y ya cuando ya están borrachos les dan el vino más de alta calidad, más chafita por ahí. Pero tú lo has hecho al revés. Has dejado el mejor vino para lo último. ¿Qué le parece? Ese es un Dios todopoderoso, que se pueda encarnar en una mujer, que pueda convertir el agua en vino, que se pueda quedar en un pan. Ese es un Dios que no hay más nada que decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna y yo no miro nada, yo no entiendo, pero creo. Punto. Ese es un Dios todopoderoso. Ese es un Dios que lo puede todo. Pero si es un Dios que no se puede quedar en un pan, la pura verdad, ese Dios no tiene todo el poder. Un Dios que no pueda quedarse en un pan,
que no pueda quedarse en el vientre de una mujer, no tiene todo el poder. Pero el Dios de los católicos es tan poderoso que se queda donde usted no se la puede imaginar. A ver, quedarse en un pan es difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Por eso ser católico es la riqueza más grande que puede tener cualquier ser humano. Yo me emociono, me siento complacido. Si no estuviera complacido, no estuviera con la Biblia en la mano, no estuviera predicando. Solo quiero transmitirles parte de mi alegría, parte de mi emoción, parte de lo que yo conozco, para que ustedes se enriquezcan y cuando vayan a misa se deleiten, crean. No van a ver nada, pero ahí está. Si son creyentes, si son creyones, van a comenzar a pelar el ojo. ¿A dónde está Cristo? No le miro la mano, no le miro la pierna. ¿Qué me van a dar? ¿Me van a dar un brazo? Si así va, más le vale que mejor ni vaya, perder tiempo. Pues claro, no está creyendo a lo que Jesús está diciendo. Lo que les digo es la palabra que es vida, el Espíritu que da vida. Nomás crea de lo que Él dijo y ya. Entonces, el anticristo no cree, prefiere irse. A ver, si yo me voy de católico, ¿me meto a cristiano? No, me meto a anticristo, porque voy a estar en contra de la doctrina de Cristo. Me voy a meter a apóstata. ¿Por qué? Porque voy a renegar de lo que me han enseñado. Entonces, por eso dice, no que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, cuando dice, pero aún uno de nosotros mismos sabe de a dónde era Martín Lutero, uno de nosotros mismos, un sacerdote, ahí está claro, no que sea otro evangelio, no que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, es decir, un apóstol de Cristo comienza a enseñar otra cosa, dice el mismo Pablo, no le crean. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Lo pone tan difícil que dice, ni aun sea un ángel del cielo, no lo reciban ese evangelio. No lo reciban, ni aunque se los anuncie un ángel del cielo. ¿Cómo la ve? Eso está difícil. Ahí está. Aún, dice, pero aun cuando nosotros mismos, uno de los apóstoles, o un ángel del cielo les anuncie un evangelio distinto del que les hemos enseñado, sea maldito. Ay, papadito, eso está bien bravo. Eso está bien bravo. Hoy no esperamos a que baje un ángel del cielo. Hoy nomás esperamos que pase alguien por la casa de nosotros tocando la puerta. Le abrimos la puerta y ya lo vemos y nos comienza a predicar y lo atendemos cuidadosamente, nos predica un par de mentiras y salimos yéndonos con ellos. ¿Qué será que bajara un ángel del cielo y le anuncia otra cosa? Porque es un ángel, diríamos, ese sí es, ese, aunque me predique que Jesús no era el profeta, que Jesús no era Dios, se lo creemos porque viene del cielo, viene con luz. De manera que es bien delicado al no conocer la doctrina nuestra, porque el anticristo viene con diferente doctrina. El anticristo no trae la doctrina de Cristo, trae otra doctrina. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho,
también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o es que intentan agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si queremos agradar a los hombres, ya no somos cristianos, ya no somos servidores de Cristo. Ya somos servidores del que te conté, del diablo. Claro, servidor de hombres. Por eso, hermanito querido, manténgase firme en la doctrina que le han enseñado por 2000 años. Esa doctrina que dice que Jesús dejó un jefe en la iglesia, que lo llamamos Papa. Esa doctrina que le han transmitido que la Virgen es virgen. Esa doctrina que le han transmitido que la Virgen tuvo un hijo. Esa doctrina que le han transmitido que debe de confesarse con un sacerdote. Esa doctrina que se le ha transmitido que debe de confirmarse, que debe de bautizarse. Porque hoy le van a predicar que se debe de bautizar cuando ya tenga 30 años como Jesús. Porque Él es el modelo. Otra doctrina. Veo que va quedando muy claro este tema del anticristo. Vamos a irnos a otro pasaje de la Biblia. Y hoy me gustaría leer... voy a irme a las cartas de San Juan. A las cartas de San Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Aquí voy a leer esta parte para que vean cómo hay gente que está en contra de la doctrina de Cristo. Nosotros predicamos que hay 3 personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay otras personas que dicen, no, existe solo el Padre, nada más. Unos predican eso. Otros predican, existe solo Jesús, nada más. Otros predican, no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo, es solo Jesús. Vamos a ver qué dice la doctrina. La doctrina nos va a decir si son 3 o son 1. Y se me olvidó de traerme la Biblia Reina Valera. Voy a traerla, espérenme un segundito para buscar esa cita. Ahí me gusta como lo dice ahí. Me gusta cómo lo dice esta Biblia, la Reina Valera. Aquí lo dice también, pero me gusta más cómo lo dice esta Biblia. Lo dice más claro todavía, para que así los evangeliquitos no me vayan a decir, no, es que eso es en la Biblia de los católicos. Primera de Juan 5, 7. Vamos a apuntarla para que no se nos vaya a olvidar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Los 2 versículos. Vamos a ver si la enseñanza de la Iglesia Católica está bien o está mal. Dice 1 Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. 3 personas dan testimonio en el cielo. Entonces, sí es verdad que son 3 personas, un solo Dios. Porque 3, oiga bien,
tres dan testimonio en el cielo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, 1, el Verbo, 2, y el Espíritu Santo, 3. Y estos tres son 1. Bravo. Estos tres son 1. Por eso los católicos predicamos que es la Santísima Trinidad, que Dios es trino. 3 personas, un solo Dios. El Padre es 1, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro. Porque comienza diciendo, dirían, es que yo no entendí eso del verbo. Bueno, el verbo es la palabra, como lo dice Juan 1:1. En el principio existía la palabra. Aquí dice en la Reina Valera, dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba junto a Dios. El verbo es Jesús. Ahí está claro. Ahora lo voy a leer como lo dice Juan 1:1. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, 1. La palabra, o sea, el verbo, o sea, Jesús. Y el Espíritu, 3. Y estos tres son uno solo. Esa es la doctrina de Cristo. La doctrina del anticristo es: eso existe solo el Padre, nada más. Existe solo Jesús, nada más. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Para ellos solo el Padre es Dios y nada más. No existe la Trinidad. Para los pentecostales es diferente. Para ellos Jesús es Dios y no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Eso se llama anticristo, no creerle la palabra de Dios. De manera que nos ha dicho clarito la Reina Valera. ¿Quién es el anticristo? El que está en contra de la doctrina de Cristo. Nosotros los católicos predicamos que son 3: Padre, Hijo y Espíritu. Estos 3 son uno solo. ¿Qué estamos diciendo? Que es una sola divinidad. Una sola divinidad, pero 3 personas distintas. El Padre una persona, el Hijo otra persona, el Espíritu Santo otra persona. No es que el Espíritu Santo no es persona. A ver, si no es persona, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles, cuando vende, ¿cómo se llama que vende un terreno con su esposa Zafira? Se me olvida el nombre, pero que Ananías, cuando Ananías vende un terreno, y en aquel tiempo se llevaba todo el precio de lo vendido a los apóstoles, pero Ananías y Zafira se ponen de acuerdo y llevan una parte del dinero a los apóstoles, lo demás se quedan con ellos. Se habían ya puesto de acuerdo Zafira con su esposo Ananías, y le dice Pedro a Ananías: con que engañas al Espíritu Santo. ¿Cómo ha hecho para engañar al Espíritu Santo? O sea, engañar al Espíritu Santo es engañar a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Cómo se ha apoderado el diablo para engañarte? Ese pasaje es muy bonito, nada más no me acuerdo en qué capítulo está, pero les dice que cómo han querido ustedes engañar al Espíritu Santo. Y si es nomás un título, como dicen los evangélicos, no se puede engañar, porque para engañar tiene que ser persona. Y una persona no es solo lo que tiene hueso. Hay personas espirituales y hay personas carnales. Porque si solo lo que tiene carne es persona, pues también los animales tienen carne. El burro, las vacas, todos tienen carne.
Entonces, persona es el que tiene voluntad, razón y libertad. Eso es persona. Y Dios tiene todo eso. Él tiene libertad. Él tiene voluntad. Entonces sí es persona. De manera que vamos a buscar otra cita para ir concluyendo este tema, porque ya es bastante tarde. Vamos a buscar en el libro de vamos a buscar a primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 en delante. Primera de Juan 4, 1 en delante. Primera de Juan 1 en delante. Vamos a ver qué nos dice. Dice: queridos, no se fíen de cualquier espíritu, antes bien examinen si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo, de quien han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otra vez, San Juan nos viene a hablar una vez más del anticristo. De manera que el anticristo es el que trae otra doctrina, el que está en contra de Cristo, porque lo dice claro otra vez San Juan. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, antes bien examinen los espíritus si son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. ¿Quién trae una doctrina en contra de la de Cristo? El falso profeta. El falso profeta trae una doctrina que no es la doctrina de Cristo, es la doctrina del diablo. ¿Por qué? Porque si fuera la de Cristo, entonces sería igual, no habría diferencia, que me predique cualquiera. Pero dice, en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. El que confiesa que Jesús vino y se encarnó en una mujer, ese sí es de Dios, dice. Porque hay quienes que predican que no, es que Jesús no es Dios porque se encarnó en una mujer. Ese no es Dios. Ese es el anticristo. Dice, en esto reconocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Me perdí, perdón. Dice, en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo, de quien han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Muy bien. San Juan lo acaba de decir.
que el anticristo es el que está en contra de la doctrina de Cristo, puesto que dice, no se fíen de cualquier espíritu, antes bien examinen si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas, ahí está. ¿Quién trae una doctrina diferente? El falso profeta. Y hay que examinar quién trae la doctrina de Dios. Pero ¿cómo voy a saber yo quién tiene la doctrina de Dios? ¿Quién tiene la doctrina que Jesús predicó? Yo podría decir, yo la tengo. El testigo de Jehová va a decir, yo la tengo. El mormón va a decir, yo la tengo. El adventista va a decir, yo la tengo. El anglicano va a decir, yo la tengo. Si yo no soy conocedor de la doctrina de Cristo, no voy a saber quién la tiene la verdad. Voy a irme con la que me digan yo soy. Por eso hay que estudiar qué enseñó Cristo. Y hay una iglesia que sostiene la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. Y dice, pero si me tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y base de la verdad. La iglesia es la columna, la que sostiene la verdad. Por eso la dejó Cristo, para que ahí se sostuviera la verdad, en esa iglesia de Él. En las demás serán columnas de otros, pero la de Cristo es la que sostiene la verdad. Y esa debe de tener 2000 años de trayectoria predicando. Debe de tener ese listado de guías de esa doctrina, de ese listado de esos líderes que han liderado esa iglesia hasta el día de hoy. De manera, hermanito querido, aquí te queda todo este material para que lo estudies y te fortalezcas. Muy contento de que me acompañen siempre en mis videos. Denle me gusta, compártanlos, para que así la palabra de Dios se difunda, pueda llegarle a más personas. Como bien saben, me pueden encontrar también en TikTok como Lorenzo, @Lorenzo8488. También en Facebook me pueden buscar en el YouTube como Lorenzo Franco da a conocer la fe católica. Y así puedan ir conociendo la doctrina de Cristo. Yo no les voy a enseñar otra doctrina. Ustedes, como lo pueden ver bíblicamente, doy el mensaje de Dios. Por eso les pido que otra cosa es, oren por mí, porque el predicador se puede desanimar, el predicador puede perder esa fortaleza de enseñar, se puede desanimar. Es bueno de que oren, no solo por mí, por los predicadores, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos y por todos los que predican la palabra de Dios, para que se expanda el mensaje de Dios. Oren por Lorenzo Franco, que necesita de oración para que siga enseñando, porque de lo contrario el diablo me ataca y ya no van a ver un video más, ya no van a ver las enseñanzas que yo doy. Por eso hoy, de favor, oren por mí. Que Dios les bendiga en grande. Voy a hacer una pequeña oración para concluir el tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, gracias porque nos has brindado este honor de poder hablar de tu palabra hoy en este día. Bendito seas porque me has fortalecido hasta el día de hoy para que yo pueda dar a conocer tu mensaje. Señor Dios Todopoderoso, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, danos tu gracia y aumentanos la fe para poder continuar conociendo tu palabra. Todo lo pido y ofrezco en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y la intersección de nuestra Madre Santísima. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanito querido, gracias por acompañarme y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.